Buenas noches. Antes de ir con la información de este miércoles, vamos a ver esta imagen que se dio un día después de aquel cateo a la firma Black Wall Street Capital en la Ciudad de México. La recordarán, la transmitimos aquí. Al día siguiente de aquello, policías de inteligencia de la Ciudad de México irrumpieron así el departamento de un constructor y su esposa y se los llevaron presos. Eso fue el 16 de marzo, a unos metros del hermoso Parque Hundido. ¡Abren o rompen! ¡Rompan! ¡Policía! ¡Habla! Me está pegando, pero señores, no sé ni qué hice. ¿Cuántas armas tienes? ¿Tienes armas? ¿Pero qué hice? ¿Quién los mandó? Siéntate, ya cállate, cabrón. Es que me están Ya matando. cállate, me duele la pinche cabeza. ¿Pero por qué me pegaste? ¿Qué te hice a ti? Cállate, ya cállate. El constructor y su mujer estuvieron presos 3 meses. Salieron hace unos días porque un juez los absolvió por completo, sobreseyó el caso. Mañana vamos a presentar la historia completa, pero hoy tenemos la pregunta de qué es eso. Al día siguiente del cateo en Black Wall Street, la misma corporación, quizá los mismos policías y agentes, con una solicitud de cateo del mismo Ministerio Público, con una orden de cateo del mismo juez que permitió lo de Black Wall Street, con todo esto coincidiendo, entraron así a ese departamento. Era un modus operandi de la autoridad de la Ciudad de México, es un modus operandi de la autoridad de la Ciudad de México y del Ministerio Público. Mañana vamos a presentar la historia completa, un trabajo de Miriam Moreno. La Secretaría de Seguridad de Chiapas informó que son 16 los trabajadores administrativos secuestrados ayer en la tarde por hombres armados. Ya van unas 30 horas de los hechos. No se sabe dónde están los trabajadores. Lo único que se conoce de ellos es lo que se ve en 2 videos difundidos en la mañana. Los 16 trabajadores aseguraron ahí que estaban bien, que sus captores exigían la destitución de 3 funcionarios de la Secretaría de Seguridad Estatal y que se daba eso, los dejarían libres. En un segundo video hicieron un llamado para que no paguen justos por pecadores. Desde temprano los familiares de estos 16 trabajadores llegaron a las oficinas de la Secretaría de Seguridad en Tuxtla Gutiérrez para pedir información y para decirle a las autoridades que destituyeran a esos 3 funcionarios, que es la condición de los captores para dejar en libertad a sus familiares. Señora, que nos diga, ¿quién desapareció? ¿Quién desapareció? Mi hermano, ¿Quién es su hermano? César. ¿Qué edad Yo tiene quiero César? pedirle al presidente de la República, a nuestro gobernador, que por favor intervengan. La delincuencia está pidiendo, y lo vieron creo que toda la nación, en un video donde piden 3 puestos de esta secretaría. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no ponen a otros funcionarios para que nos devuelvan a nuestros familiares? Todos estamos aquí, los dolientes, hermanos, hermanas, esposas, hijos. Por favor, señores, hagan algo. Yo trabajo en esta secretaría y no me da miedo dar la cara por mi familia, por mi sangre y por mis compañeros. Le suplico, señor presidente de la República y señor gobernador, haga usted algo. El llamado al gobernador y al presidente López Obrador. Temprano el presidente dijo que están atendiendo el tema, que la instrucción es que estas personas sean rescatadas con vida, y después hizo este llamado. Al parecer es una confrontación entre grupos
que eso es ahora lo más relevante, lo más común, que se enfrenten grupos. Lo mejor es que los liberen. Si no, lo voy a acusar con sus papás y con sus abuelos. Palabras del presidente López Obrador. Allá en Chiapas, en Tuxtla, Gaspar Romero, buenas noches. Ciro, buenas noches. Pues nos encontramos acá en las afueras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, donde los familiares de las 16 personas, empleados administrativos, todos ellos, están aquí bloqueando el Libramiento Sur. Están exigiendo de alguna manera con esta acción información fidedigna de lo que prevalece con sus familiares que fueron pues plagiados el martes. Y te quiero informar que con nosotros se encuentra aquí una de las esposas de una de las víctimas. Señora, ¿cuál es su nombre? Marily Cerón. Doña Marily, cuéntenos qué información les ha proporcionado la Secretaría de Seguridad hasta este momento. Pues por el momento nada, así nos traen que tengamos calma, paciencia, pero eso no lo podemos tener por nuestra familia. Lo que yo sí le pido al presidente de la República, que así como hizo con el hijo del Chapo Guzmán, que liberó para que no pasara un desastre allá donde estaban los malos, pues aquí también le pido yo con el corazón al presidente que dé la orden aquí en Chiapas al gobernador para que liberen a la persona que quieren ellos, para que queden libres nuestros familiares. Así también los que exigen las 3 personas que se sustituyan de sus puestos, también le exigimos eso, que dé la orden el presidente de la República. Eso queremos, señor. Eso exigimos. Bueno, yo de mi parte exijo eso al presidente de la República. Cosa que le agradecemos mucho su testimonio. Pues Ciro, esa es la situación que prevalece aquí en Tuxtla Gutiérrez. Las familias van a permanecer en este lugar hasta tener información certera de la situación de sus familiares. Volvemos contigo al estudio. Buenas noches. Gracias Gaspar. Gracias Gaspar. Y hace unos momentos, literalmente hace unos momentos, se conoció un nuevo video en donde aparece uno de los supuestos secuestradores. Él asegura que hay funcionarios de la Secretaría de Seguridad Estatal coludidos con un grupo criminal, grupo al que acusan de haber secuestrado a una joven de nombre Nayeli. Y ahora cambian su exigencia. Ya no mencionan la destitución de los funcionarios, sino lo único que piden es la liberación de esa joven. Dicen que si no la liberan a las 11 de la noche, dentro de, 23 minutos, van a tomar otras medidas. Bueno, Chiapas. En otro lugar del país se reporta que cuando menos 8 personas murieron al enfrentarse otra vez grupos del crimen organizado, esto en otra parte del país, en un paraje del municipio de Huachochi, en la Sierra Tarahumara, Chihuahua. Autoridades estatales y federales informaron que recibieron el reporte del enfrentamiento y que al llegar al lugar encontraron 2 vehículos calcinados con los cuerpos adentro. Sigue la narrativa del horror. Encontraron también a una persona lesionada, quien fue llevada a un hospital. De acuerdo con versiones extraoficiales, una de las víctimas sería un supuesto líder del cártel de Sinaloa allá en la Sierra Tarahumara. Pues dejamos ya los temas de la criminalidad, los temas de esa parte tan dura de la información y vamos pues con la que termina siendo la historia política de este miércoles. La senadora Lili Téllez temprano informó que declinaba, que se bajaba del proceso para participar, el proceso del frente opositor
en busca de una candidatura presidencial. Lili Téllez anunció que no va, que se baja. Dependiendo de la confiabilidad que yo vea, la certeza, la transparencia, pues ya decidiré. Antier, en la presentación del método que el frente opositor acordó para elegir a su candidato, Lili Téllez se vio poco entusiasmada. Y no es que el acto político fuera una reunión marcada por el júbilo, pero ella enseñó sus dudas desde temprano y esas dudas marcaron su juicio, su decisión. A 2 meses de definir al ganador, no hay árbitro, lineamientos técnicos ni procedimientos delimitados. Ante estas circunstancias, ya he decidido que no participaré en ese proceso. El anuncio tempranero pronto cosechó sus reacciones en la República Digital. Lili, no te bajes, le escribió la senadora Xóchitl Gálvez desde su cuenta en Twitter. Querida Lili Téllez, lamento tu decisión, escribió otro de los aspirantes a la candidatura, Santiago Krill. Reconozco que tu participación generó revuelo positivo en la opinión pública. Estoy seguro que en este gran proyecto hay lugar para quienes queremos realmente corregir el rumbo de México. Todo mi reconocimiento por ser una verdadera guerrera, escribió Marco Cortés, presidente nacional del PAN, quien ofreció gratitud en más de 100 caracteres, pero no respondió ninguna de las 50 dudas que la senadora planteó previamente sobre el proceso. Unas tan básicas como: ¿qué sucede si un aspirante gana la encuesta pero pierde la primaria? ¿Qué pasa si un aspirante gana la primaria pero no la encuesta? Inexplicablemente, no hubo respuesta. Hasta el expresidente Felipe Calderón le entró. Mejor precisen y resuelvan las dudas que razonable y respetuosamente ella ha expresado sobre el proceso, publicó en respuesta al muy agradecido tuit de Marco Cortés. Pero el coro político nunca está completo sin la voz de Palacio. ¿Quién? Ya se dio cuenta de que ella no fue la escogida. Ya se dio cuenta. Las dudas que hay sobre el método elegido por el frente opositor ya provocaron una primera baja. El proceso de inscripción arranca el próximo martes. ¿Alguien más declinará? La incertidumbre tiene 6 días para responder la incógnita. No participaré en ese proceso. Quedan muchas dudas sobre esta decisión. Ayer todavía en entrevista Lili Téllez decía que esperaría unos días la respuesta a sus 50 dudas sobre el método, y hoy en la mañana informó que se bajaba. Ni ella ni sus asesores son novatos en estos temas, en estas contiendas. Saben bien y sabían bien en dónde estaban. ¿Por qué esa decisión? Vamos a regresar al tema al final del programa. Mañana el Frente Amplio por México informa que presentará a los integrantes del comité organizador y del Observatorio Ciudadano, que van a ser los encargados de organizar y vigilar precisamente el proceso de selección del candidato opositor. Pudimos confirmar que al menos 2 personas del consejo que se disolvió ayer, del Consejo Electoral Ciudadano, van a estar presentes en este nuevo comité. Cuando menos van a estar presentes los 2 ex consejeros electorales, Arturo Sánchez y Rodrigo Morales. Con 2 votos en contra y 1 a favor, esto es relevante, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE rechazó un proyecto que proponía suspender las giras y actos públicos de los aspirantes presidenciales de Morena. Los consejeros Rita López y Jorge Montaño votaron en contra de ese proyecto. La unidad técnica del INE hizo varias visitas sorpresas a los recorridos y asambleas de Claudia Sheinbaum, Ebrard, Dan Augusto, y determinaron que se trata de actividades proselitistas, no partidistas. Y así los consejeros declinaron entrar en el fondo de esto y turnaron el análisis a una sala regional del Tribunal Electoral. Así es que por lo pronto,
los precandidatos de Morena van a poder seguir haciendo sus recorridos porque el INE determinó hoy que no son actos partidistas, sino proselitistas. Y bueno, en actos proselitistas que no partidistas siguen recorriendo el país. Adán Augusto López estuvo hoy en Guaymas, en Sonora, en una asamblea informativa. Presumió que solo él ha hecho públicos los datos de sus gastos de campaña en la primera semana de giras. A pesar de que esto no es obligatorio, aseguró que cada peso que ha gastado viene de sus ahorros y que no ha aceptado el financiamiento de Morena. Por esto hoy Marcelo Ebrard criticó que Morena no haya puesto las reglas claras para fiscalizar los gastos de recorrido de los aspirantes. Ebrard estuvo en Monterrey, dijo que se deben tomar con seriedad el que se esté rebasando los gastos en estas giras. Por cierto, Ebrard presentó un desglose de sus gastos y asegura que en la primera semana gastó poco menos de 300,000 pesos. Ya dijimos desde anoche que todo va a sumar menos de 5 millones cuando termine este proceso. Desde Acapulco y acompañada por el senador Félix Salgado Macedonio, Claudia Sheinbaum criticó el proceso de elección del candidato de la oposición. Sheinbaum llamó frente cínico al movimiento formado por la oposición, pues aseguró que su proceso interno se basa en el dedazo para elegir al próximo candidato. En otras cosas, sobre el robo en la joyería Berger en Plaza Antara, hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que ya identificaron a otras 3 personas que participaron en el robo. Detalló que el único detenido por este caso es la persona que estaba armada y vigilaba, mientras las otras 3 personas rompían los cristales con mazos, con hachas. Omar García Harfuch aseguró que luego del robo, estas personas huyeron a la colonia Anáhuac, donde entraron a una casa y se cambiaron de ropa. Lo que tenemos es que iban a realizar el robo un día antes. Por alguna razón sabemos por las primeras declaraciones del detenido que no se concreta. Y no lo tenían planeado de días antes, pero no, digamos, por lo que vimos ahí no es una célula muy estructurada, entonces estamos seguros que los vamos a detener pronto. Estamos siguiendo el rastro de a dónde se fueron, las rutas de escape, etcétera, como algunas ya las pude mencionar aquí. ¿Y el monto de los 15 relojes? Alrededor de 1.700.000 pesos. El secretario dijo también que no hay indicios de que el personal de seguridad privada haya estado relacionado, de la plaza haya tenido que ver con o haya tenido una relación con los asaltantes, aunque de todas formas los van a investigar. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Ayer hablábamos de una de las obras malditas de la Ciudad de México, la de Insurgentes 2021, Alcaldía Álvaro Obregón, que a 9 años de haber sido construida y continuar clausurada por presuntas irregularidades en su construcción, sigue ahí, paralizada, y no parece haber fecha para conocer su destino. Sobre las muchas versiones de una posible demolición, hablamos con Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón. Nos dijo que ellos no tienen facultad de sanción porque no se les ha notificado ninguna orden. El INAH sigue sin darnos una respuesta y los vecinos tienen versiones encontradas. Sin embargo, quien sí nos dijo que la obra no se va a demoler fue David Cherem Hades, quien es socio y fundador de la desarrolladora Diámetro Arquitectos, esta empresa responsable de su construcción, quien después de 9 años de no haber dado una sola declaración, fue rotundo en su respuesta. Hay muchos juicios vigentes. ¿Por qué sigue igual todo? Porque el gobierno no resuelve nada. No se va a demoler. Estamos en eso, señor. En eso hace años y años. ¿Ustedes contaban o no con estos permisos? Contamos con muchos permisos. ¿Presentaron ustedes pruebas de estos permisos a las autoridades? Hemos presentado millones de documentos. Entonces, ¿el edificio no se demuele? No. Pues contrario a lo que dicen algunos, no. O dice los constructores que no se va a demoler. No se va a demoler. Hace unos minutos la alcaldesa Lía Limón nos confirmó que hay un recurso de apelación en trámite, razón por la cual hasta en tanto no se resuelva, entendemos, no se puede demoler. Como sea, han pasado años desde que esta obra fue clausurada y el edificio sigue ahí. ¿Qué cosa? Bueno.
Y los restos del sumergible Titán Ciro fueron recuperados. Ya está en tierra, estos fragmentos van a ser analizados para determinar cuáles fueron las causas de la implosión del sumergible, que con 5 personas a bordo realizaba una inmersión a los escombros del Titanic cuando hizo implosión. La Guardia Costera de Estados Unidos informó que hay posibles restos humanos entre estos fragmentos. Y en otras cosas, sobre la ola de calor, la Secretaría de Salud Federal informó que en las últimas 2 semanas murieron 100 personas por golpe de calor. Son defunciones atribuibles a la tercera ola, cifras del 11 al 24 de junio. El estado con más muertes, Nuevo León, 57 de 100. Llama la atención este dato, porque esta mañana la Secretaría de Salud de Nuevo León reportó solamente 36 muertes por esta ola entre el 14 y 27 de junio, prácticamente en el mismo periodo. Y hay una diferencia de 21 fallecidos entre lo que reporta la autoridad federal y la estatal. No sabemos quién tiene otros datos. Gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir esta vez por 2 razones. Una. La primera, la periodista, productora, gran conductora de televisión, y gran persona, con gran sentido del humor, Talina Fernández, falleció a los 78 años por complicaciones derivadas de una leucemia. Desde la década de los 70 comenzó su carrera, todavía estaba en proyectos, no se había ido de la pantalla. En octubre participó en el programa MasterChef Celebrity. Bueno, un agasajo. Tenía su propio canal de YouTube. Incluso en años recientes, Talina Fernández figuró en Sale el Sol, aquí en nuestra Imagen compañera Televisión. hace un par de años en Imagen Televisión. Así la recordamos. Descanse en paz, la querida Talina. La gran Talina, descanse en paz. Y la segunda, Ciro, en esta vida loca, el cantante cubano Francisco Céspedes se quedó sin concierto en San Miguel de Allende. ¿Qué le pasó? El presidente municipal de San Miguel de Allende, el priista Mauricio Trejo, canceló esta presentación de Pancho Céspedes para el 7 de julio en el Teatro Ángela Peralta. ¿Cuál fue el motivo? Que en días recientes el cubano se refirió despectivamente sobre el presidente López Obrador. Que se tenía que morir y cosas así. Dijo en palabras textuales. Y ya le cancelaron por civismo. Por civismo, no por cuestión política, solo civismo. Gracias, Claudia. Buenas noches. Dice el vicealmirante Carlos Tiscareño, director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tiscareño, ¿qué le gusta que le digan? A él le gusta Tiscareño? ¿Qué dice? A mí me gusta que me digan padre del análisis superior, que a cada quien le digan como le gusta. Dice que antes de fin de año estará integrado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y otras 6 terminales al grupo aeroportuario de la Secretaría de Marina. Sí. Se trata de un proceso muy interesante. ¿Recuerdas tú, Ciro, cuando la Marina Mercante se pasó a la Secretaría de Marina y se salió de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes? En aquel momento Javier Jiménez Espriu, que era el secretario, renunció porque decía que le estaban quitando poder, que le estaban quitando tamaño. ¿Qué va a pasar con el aeropuerto, David? Ahora lo que están haciendo... ¿Vamos a tener un mejor aeropuerto? Pues cada vez va mejorando. La verdad es que ese aeropuerto cada vez se ve mejor. Por lo menos ya se volvió un viejito bien cuidado, muy viejito. Con muchos problemas. Con muchos problemas, pero por lo menos está limpio, por lo menos está ordenado, por lo menos yo creo que lo están haciendo bien. ¿Qué va a pasar? Que ahora la Marina va a tener sus propios aeropuertos y va a tener el control. Entre ellos el total. Benito Juárez. Es el corazón de este grupo aeroportuario. Va a ser un grupo aeroportuario con 6 terminales que tiene su corazón en el aeropuerto de la Ciudad de México y los demás grupos se integran. Había 2 versiones cómo hacerlo. Se había pensado, vamos a hacer un grupo aeroportuario y luego le metemos a los aeropuertos. Y el aeropuerto de la Ciudad de México dijo, nosotros somos un grupo aeroportuario. Desde el sexenio pasado. ¿Por qué no este grupo aeroportuario se pasa a la Secretaría de Marina y absorbe a los demás aeropuertos? ¿Qué va a pasar? Que va a haber más orden, que va a haber más cuidado. En el año y medio que ha estado el vicealmirante Tiscareño, las cosas han cambiado radicalmente. Ahora es un aeropuerto digno, es un aeropuerto que funciona cuando era... y que era comprensible un verdadero desastre. Ojalá. Y se acaba la doble ventanilla.
Sí, sí. Porque si él, o sea, él a quién obedece los marinos que están en ese aeropuerto, pues al secretario de Marina. Pues sí. Y tenían que negociar con el secretario de Comunicaciones, que nunca tuvieron bronca, dicho sea de paso. Pero es mejor que pues ojalá haya una línea clara y que los pasajeros sigamos viendo mejoras en el aeropuerto. Remátala, David. Hoy había muchos que estaban muy contentos porque el tipo de cambio parece que va a romper hacia abajo la barrera de los 17 pesos. No se logró, quizá mañana, quizá pasado. Hacemos una pausa, regresamos con el tema de Lili Téllez y con Javier. Mañana juega México y en esta crisis del fútbol mexicano se ha señalado entrenadores, dueños, futbolistas, directores deportivos, prensa y afición. Pero de regreso, el verdadero cáncer del fútbol mexicano del que nadie habla. Lili Téllez estaba bien colocada en las encuestas y tenía una buena imagen. Se perfilaba como una figura atractiva para la competencia contra Morena. Queda entonces la pregunta de por qué se desanimó así. ¿Por qué no se dio 3 días para esperar respuesta a sus 50 dudas sobre el proceso de selección de candidato del frente opositor? Queda la pregunta de por qué tomó en forma tan abrupta una decisión tan controvertida que al menos esta noche celebran en el mundo de la 4T. Ni ella ni sus asesores son nuevos en las lides electorales, tienen mucha experiencia. ¿Por qué se desesperaron? ¿Por qué le sirvieron este manjar de miércoles al Frente López Obradorista? Seguramente pronto lo van a explicar. Se quedan con qué importa y luego con el resumen de los Juegos Centroamericanos. Gracias, buenas noches. Ánimo.